de el pecado, ¿cierto?, que cometió Adán y Eva, porque ellos desobedecieron a Dios allí en el huerto, cuando le prohibieron que no comieran del árbol, ¿cierto?, del bien y del mal. Ellos fueron tentados y pecaron. Y a través de ese pecado, ¿cierto?, eh, todos nosotros, cuando venimos al mundo, ¿cierto?, ya venimos en pecado. Pero también ahí dice que así como por la desobediencia de un hombre, ¿cierto?, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y allí no está hablando de Jesús, porque él, ¿cierto?, eh, vino al mundo, ¿cierto?, padeció, sufrió. ¿Para qué? Para que nosotros seamos constituidos justos. O sea, Él nos justifica a través de su sangre, de su muerte, y nos da una nueva oportunidad. Amén. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice que todos, o sea, no hay uno de los que estamos aquí, no hayamos pecado. Todos, todos. Y en Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no estamos, que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos, dice la palabra. Y la verdad no está en nosotros. O sea, ¿cómo podemos decir, cierto, que no hay pecado en nuestras vidas? Dice que si lo hacemos, la verdad de Dios no está en nuestras vidas. Nosotros somos pecadores, nos equivocamos. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, dice. Y aquí lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, todo pecado traía muerte, condenación. El pueblo estaba bajo la ley. Quiero que veamos Levíticos 20:10. Quiero que veamos un ejemplo. Si me lo pueden proyectar. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Porque así era en la ley. En la ley todo pecado, ¿cierto?, se pagaba. Y se pagaba bajo lo que estaba escrito en la ley. O sea, si habían pecados, ¿cierto?, como este, dice que la persona sí o sí morían. O sea, eran apedreadas hasta morir. Pero Dios nos ama tanto que creó, ¿cierto?, un plan perfecto para sus hijos. Y en Isaías, capítulo 9, versículo del 1 al 7, cuando aún el pueblo estaba bajo la ley, el profeta comienza, ¿cierto?, a profetizar lo que pasaría. Y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de
del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado. Quemados, pasto de fuego, del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Me gustaría que vuelvas al versículo anterior, al 6. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí el profeta comienza, ¿cierto?, a hablar de la venida del Mesías, ¿cierto?, de Jesús. Y luego en Isaías 53:5. También profetiza sobre Jesús y todo lo que padecerá hasta la muerte por nuestra salvación y por nuestros pecados. Dice más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El otro día, ¿cierto? El domingo pasado hubo Santa Cena. Fue una Santa Cena diferente, porque pudimos sentir en nuestro ser, ¿cierto? En nuestro interior, cómo el Espíritu Santo de Dios obraba. Cómo había... nos angustiamos, ¿cierto? Porque a la vez, ¿cierto? Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Porque quería que nosotros tengamos vida, que nosotros podamos ser rescatados del lugar donde estábamos. Dice, Dios envía a su Hijo para hacernos libres del pecado, si lo recibimos y aceptamos su salvación. Recibimos a pesar de nuestra naturaleza pecadora ese regalo inmerecido que es la gracia de Dios. Cuando viene Jesús, ¿cierto? Comienza su ministerio y más tarde, ¿cierto? Él es aprendido, ¿cierto? Es crucificado, muerto, sepultado, resucita, es clavado allí en la cruz. La sangre que Él derrama, ¿cierto?, nos hace libre. Comenzamos a vivir un nuevo tiempo, un nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, la cual viene a lavarnos, a limpiarnos, a restaurarnos, a darnos otra oportunidad, si lo aceptamos como nuestro Salvador. Dice que somos salvos por la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí nos habla claramente que no es por obra,
No es de que diga, mira, esa persona es la mejor persona que yo he conocido. Mira, siempre obra bien, siempre hace lo correcto. Pero aquí la palabra dice que nuestra salvación no es por obra, es por fe. Porque a pesar, cierto, de que hagamos el bien, tratemos de hacer lo correcto siempre, siempre habrán instancias, partes en las cuales nos equivocaremos. Y para eso vino Jesucristo. Dice que la gracia nos permite acercarnos a Dios. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos confiadamente. No tenemos, en este nuevo pacto, no tenemos por qué tener temor de acercarnos a Dios. Él va a obrar a nuestro favor. Él está esperando que lo busquemos con un corazón sincero, honesto, obediente, humillado ante su presencia para que Él comience a sanar todo eso que hay en nuestro interior. Dice que la gracia nos transforma. En Tito 2, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado sobre cada uno de los que estamos aquí. Desde el momento en que comenzamos, de que yo llegué y comencé, cierto, Dios colocó en mi corazón el buscarlo, porque es Él el que nos busca. Cuando nosotros llegamos, no es casualidad, no es porque yo lo decidí, es porque el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de cada uno, comienza a llamarnos para que nos acerquemos. Dice que la gracia es abundante y es para todo. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en Romanos 3, 23 al 24 dice que somos justificados por medio de Cristo. Por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice gratuitamente. ¿Qué precio hemos pagado nosotros? Nosotros cualquier cosa, ¿cierto? Lo hallamos que es algo alto, algo grande. Cuando nos piden orar, ayunar. Pero el precio que pagó Jesús, ese precio, ¿cierto? Nada lo compara. Nada compara el inmenso amor que Él tuvo por cada uno de nosotros, que tiene por cada uno de nosotros. Y quiero entregarles un ejemplo. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el pueblo estaba bajo la ley, en Levíticos 20:10 dice, y el hombre que cometiera adulterio con la esposa de otro hombre,
El que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente han de ser muertos. Lo que les decía, o sea, el pecado, ¿cierto? Era muerte. No había otro camino. Y quiero que veamos en San Juan 8, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Cuando viene Jesús y comienza su ministerio en la tierra, antes que Él derrame su sangre, ¿cierto? Y Él comienza a enseñar, comienza a preparar, a entregar todo lo que Él nos entregaría. Dice, si un hombre cometiera adulterio, ¿me pueden cambiar a San Juan 8, del 1 al 11? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, les traía este ejemplo para que vean lo que pasaba antes y lo que pasa después cuando viene Jesús. Porque su amor es tan grande, ¿cierto? Y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que uno a uno comienzan a irse. Porque la conciencia empieza el Espíritu Santo, ¿cierto?, a traerle convicción. Ah, pero mira, igual te equivocaste, igual hiciste esto. O sea, por más santo que te creas, no es así. Entonces, yo decía, Señor, porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, nos condenamos, ¿cierto?, por nuestras acciones. Nos condenamos y olvidamos la gracia de Cristo, ¿cierto? La sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Y buscaba cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. Dice que la diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obra, mientras que la gracia es por fe. O sea, en la ley, ¿cierto? Si tus obras eran buenas, tú te salvabas, o sea, no te llegaba el castigo. Pero en la gracia es diferente. Eh,
el significado de pecado. Dice que para el cristiano el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Qué significa? Que la ley no significa que la ley dejó de existir. No podemos, ¿cierto? Si Cristo vino, hizo un nuevo pacto con nosotros, ¿cierto? Pero la ley de ninguna manera tampoco fue absuelta. Porque también dice que el pecado es infracción de la ley. En Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces, cierto, nosotros sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos? No lo hacemos, ¿por qué? Porque muchas veces somos tercos. Muchas veces el orgullo no nos deja. Pero Dios hoy quiere transformar todo eso. Quiere quitar todo eso y que comencemos a hacer lo bueno. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no se enseñoreará de nosotros. No tiene poder. Si nosotros recurrimos a la sangre de Cristo, Él nos limpia de ese pecado. Dice que si nosotros lo confesamos con nuestra boca, Él ese pecado lo lleva al fondo del mar, lo tira, ¿cierto? Y nunca más se acuerda. Pero muchas veces somos nosotros los que traemos el pecado de nuevo a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no lo hemos entregado con todo nuestro corazón. O porque simplemente aún lo tenemos allí guardado. Ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Pero Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Nadie puede hacer lo que Él hizo. Para nosotros muchas veces, cierto, no le tomamos la seriedad del sacrificio de Jesucristo. En Romanos 6:1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después el apóstol dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí muchas veces, ¿cierto? Yo me ponía a pensar en esta palabra. Perseveraremos en el pecado porque dice que a mayor pecado, mayor fue la gracia de Cristo. Mayor es lo que Él nos perdona. Pero eso es para los que cuando uno recién está comenzando a conocer a Cristo, porque si Dios me perdonó de un pecado, yo se lo entregué y vuelvo otra vez, me puedo caer, como muchas veces me pasó en mi vida y me pasa, me puedo equivocar, pero no es lo mismo, o sea, no podemos perseverar en el mismo pecado, ¿cierto? Ni tampoco en ningún pecado. Pero
aunque volvamos a equivocarnos, ¿cierto? El Espíritu de Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Cada vez va trayendo convicción de qué es lo que tenemos que desechar para ir creciendo, avanzando, porque si estamos aquí no es para que todos los domingos vengamos, ¿cierto?, con diferentes pecados, porque debemos entregárselo a Dios. Y para eso debemos reconocer nuestra naturaleza pecadora, reconocer y entregárselo a Dios, porque cada vez cuanto más nos vamos acercando, ¿cierto?, a Él va sacando, ¿cierto?, hasta las últimas escorias, dice, de nuestro corazón, lo más impuro, lo que está escondido y todo, porque yo creo que hay aún pecados que ni yo conozco que hay en mi vida, pero Él lo va a ir sacando a la luz, trayendo ¿para qué? Para que la gracia de Cristo, ¿cierto?, nos vaya limpiando. Amén. Dice en Romanos 7:15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí nos repite el tema del pecado, ¿cierto? Porque las cosas que aborrecemos son las cosas negativas, es el pecado. Pero sin embargo, eso es lo que volvemos a hacer. Y yo pasé muchas veces situaciones como esta, o sea, aborrecía caer en el alcohol, en salir de mi casa, no llegar. Pero sin embargo, era tentado y caía. Y después venía ese arrepentimiento, ese dolor, esa angustia. Y yo decía, ya Señor, nunca más volveré a cometer esto, nunca más volverá a suceder. Sin embargo, pasaba el tiempo, pasaban los meses y caía de nuevo. Pero cada vez era más fuerte la tristeza que había en mi corazón, la angustia, el dolor por fallarle a Dios, por fallarle a mi familia, por fallarle a mis pastores, a mis hermanos, que comienza a ser quitado. La gracia de Dios comienza a trabajar y comienza a limpiarme de eso. Dice en Romanos 7:16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí él reconoce él y podemos reconocer nosotros. Que ya no somos nosotros, ¿cierto? Es el pecado que mora dentro de nosotros el que nos hace equivocarnos y volver a fallar. En Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Porque la carne es la que nos lleva a pecar. La carne quiere hacer lo que a ella le agrada. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, se contrista y nos confronta cuando nosotros nos equivocamos, cuando pecamos. Por eso es que cuando ayunamos, ¿cierto?, podemos sentir cómo el Espíritu Santo anda en nuestras vidas, en nuestros corazones, en lo que hacemos. Yo, por ejemplo, en mi corazón hay paz, hay descanso.
Entonces, Jesús pagó un precio grande, alto, por cada uno de nosotros. Pero nosotros no podemos abusar de esa gracia. Debemos ir creciendo, madurando. Debemos reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros pecados y confesarlos. Pedir perdón a Dios por cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a recibir la gracia de Dios si no reconocemos todos los pecados que hay en nuestras vidas? Si no se lo entregamos a Dios, si lo tenemos guardado allí. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo le vamos a permitir que Él actúe en nosotros? Debemos humillarnos delante de su presencia y permitir que el Espíritu Santo escudriñe hasta lo más profundo de nuestro ser, para ser libres, para ser restaurados, para ser perdonados, para recibir sanidad en nuestro interior. Y me acordaba delante de la palabra que entregó Carlos en la oración, en Isaías 10:27, si me lo puedes proyectar, por favor. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. La unción de Cristo, cuando viene a nuestras vidas, ¿cierto?, comienza a podrir todo ese pecado. Porque siempre hay áreas en nuestras vidas, ¿cierto?, en las cuales andamos flaqueando, pero el Señor nos muestra la salida, nos guía, y dice que todo eso Él lo va a podrir. Hoy día lo va a hacer con ustedes. Si usted se dispone con todo su corazón, con todo su ser a entregárselo, quiere ser libre, hoy Dios lo va a hacer. Yo anhelo que lo haga en mi vida, lo anhelo con todo mi corazón. Quiero que deje su agenda, su teléfono donde está anotando, se ponga de pie. Se ponga de pie y cierre sus ojos. Porque el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar a cada uno de los que estamos aquí. Quiero que comience a hablar con nuestro Padre, con nuestro Dios. Quiero que comience a decirle, a pedirle, que comience a mostrarle cuáles son esos pecados que aún están en nuestras vidas, están en nuestros corazones, que no nos dejan vivir la libertad que Cristo trajo a nosotros. Comienza a hablar ahí con el Espíritu Santo de Dios. Él comenzará a traer esa convicción a su vida. La palabra de Dios dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No tenga temor de confesárselo. Él es grande en misericordia. Hable con Él. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Hay muchas cosas en las cuales nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que solo podemos salir de esos pecados. Creemos que solo
olvidándolo, sin entregárselo a Dios, podemos ser libres. Pero no es así. El paso que Él nos pide para ser libres de esos pecados, de todo eso, es confesárselo a Él. Hable con el Espíritu Santo, cierre sus ojos. Es allí donde ahí se mueven los espirituales. Porque cuando estamos así, ¿cierto?, mirando con nuestros ojos naturales, no podemos apreciar, sentir la gracia de Dios. En esta hora, mis amados hermanos, mis queridos, el altar está abierto. Yo los invito, si usted necesita entregar un pecado, necesita ser sanado en su corazón, si usted necesita ser libertado, yo lo invito, pase aquí adelante. Dios quiere obrar en cada uno de nuestros corazones, pero necesita que nosotros reconozcamos que nos equivocamos, porque su palabra lo dice, que no hay nadie que no haya pecado, pero su fidelidad y misericordia es grande. Espíritu Santo de Dios, comienza a moverte en este lugar. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, en tu infinito amor, misericordia, fidelidad, comiences a tocar la vida de cada persona que está aquí. Comience, Señor, tu sangre preciosa, tu gracia, Señor, a moverse. Oh, sí, Señor, Espíritu Santo de Dios. Comienza, Espíritu Santo de Dios. Dios, en esta hora nos arrepentimos, porque muchas veces hacemos vana tu muerte, tu gracia. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestras equivocaciones, Señor. Porque aún conociéndote, Señor, muchas veces te fallamos, Señor. Muchas veces viene el enemigo a mentirnos. Mas sabemos, Señor, que tu sangre tiene poder, tiene autoridad. Tú dices, Señor, que allí en la cruz tú te llevaste todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras miserias. Tú pagaste, Señor, el precio por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Dios, tu sangre poderosa en esta hora, Señor, trabajando, Dios, en cada vida, Señor, en cada corazón, Padre. Yo te lo pido, Dios. Te pido, Padre, que tu presencia inunde, Dios, este lugar, Señor. Padre, allí, Señor, donde haya dureza, Dios, en nuestros corazones, Señor, cámbialo, Padre. Cambia y coloca, Dios, un corazón de carne, sensible a tu llamado, Dios, a tu presencia, a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y muévete, Dios. Muévete, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí, Señor. Sí, Padre, porque si te
Te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia, Padre. Padre, todo obstáculo en esta hora mental, Dios, toda distracción mental, lo atamos en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control, Padre, en nuestra mente, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, te reconocemos, Padre, en todos nuestros caminos, Señor. Muévete, Señor.